Suscríbete ahora mismo antes de que empiece este viaje, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar por completo la forma en que miras las monedas que pasan por tus manos todos los días. Y te lo digo en serio, no es una exageración. Muchas veces lo más valioso no está en lo brillante o lo nuevo, sino en lo viejo, en lo olvidado, en lo que la mayoría pasa por alto sin detenerse ni un segundo. Hoy vamos a hablar de una moneda pequeña, casi insignificante a simple vista, una pieza de 1 centavo de Estados Unidos. Sí, 1 solo centavo. Pero no cualquier centavo. Estamos hablando del Lincoln Memorial de 1975, una moneda que ha estado circulando en bolsillos, cajones, frascos de cambio y cajas viejas durante décadas. Una moneda que muchos han tocado sin saber que podrían estar sosteniendo algo extraordinario. Imagina por un momento una casa antigua, con un cajón de madera en la cocina. Dentro, entre botones, llaves oxidadas y monedas mezcladas sin orden, hay una pequeña pieza de cobre. Nadie le presta atención. Nadie la mira 2 veces. Pero esa moneda, si cumple ciertas características que pocos conocen, podría ser mucho más que simple cambio. El Lincoln Memorial Cent de 1975 fue acuñado en un periodo donde millones de piezas salieron de las casas de moneda de Estados Unidos. Su diseño es conocido, el rostro de Abraham Lincoln en el frente, firme, serio, como símbolo de historia y liderazgo. En el reverso, el icónico monumento a Lincoln, un detalle que ha convertido esta serie en una de las más reconocidas del mundo. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque dentro de esa producción masiva, existen variaciones, errores, condiciones especiales y detalles casi invisibles que pueden transformar una moneda común en una pieza extremadamente buscada por coleccionistas expertos. La mayoría de las personas nunca se detiene a observar estos detalles. No saben que el grosor del grabado, el brillo del cobre, el desgaste del borde o incluso la alineación de las letras pueden cambiar completamente el destino de una moneda. Y es aquí donde muchos pierden oportunidades sin darse cuenta. Piensa en todos esos frascos de monedas viejas en casa de tus padres o abuelos. Piensa en ese cambio que recibes en una tienda y guardas sin mirar. Ahora imagina que entre todas esas piezas hay una que podría tener un valor inesperado, una historia oculta que solo unos pocos saben reconocer. El año 1975 no es casualidad. Es una época donde la producción era intensa, donde el control no siempre era perfecto, y donde ciertos errores de acuñación lograron escapar al ojo humano. Y esos errores, con el paso del tiempo, se convierten en verdaderas reliquias para quienes saben identificarlas. Pero no todo es cuestión de error. A veces el valor está en la condición. Una moneda que ha sido preservada sin rayones, sin desgaste, con su brillo original intacto, puede ser mucho más importante de lo que cualquiera imaginaría. Y en el mundo del coleccionismo, la condición lo es casi todo. Ahora quiero que te imagines algo más profundo. No es solo una moneda. Es una pieza que ha pasado por miles de manos, que ha comprado café, pan, transporte, que ha estado presente en momentos cotidianos de personas que nunca supieron su posible valor real. Y ahora, décadas después, podría estar esperando ser redescubierta. La pregunta importante no es cuánto vale una moneda común. La pregunta real es, ¿cómo sabes que la tuya es común? Porque ahí es donde comienza el verdadero misterio. No todas las monedas de 1 centavo de 1975 son iguales. Algunas esconden detalles que solo un ojo entrenado puede detectar. Y lo más impactante es que muchas de esas piezas siguen en circulación hoy en día, ignoradas, invisibles, esperando ser reconocidas.
Y aquí es donde te pido que no pierdas la atención, porque lo que viene a continuación es donde empieza a revelarse el verdadero potencial de esta historia. No todas las monedas cuentan la misma historia, y no todas terminan en el mismo destino. Continuamos entonces, porque lo que estás a punto de escuchar es exactamente donde la mayoría de las personas comete el error más grande, creer que una moneda solo vale lo que dice su cara. Y en el mundo del coleccionismo, esa es la forma más rápida de pasar por alto una pequeña fortuna. En el caso del centavo Lincoln Memorial de 1975, el valor no está en el número 1 centavo. Está en lo que no se ve a simple vista. Está en los detalles microscópicos, en las pequeñas imperfecciones, en los matices que separan una moneda común de una pieza altamente buscada. Primero, debes entender algo fundamental. Estas monedas fueron producidas en masa. Hablamos de millones y millones de unidades. Eso significa que, en teoría, su valor debería ser mínimo. Pero la realidad del mercado numismático es diferente. Porque cuando algo se produce en grandes cantidades, siempre existe la posibilidad de que algunas piezas salgan distintas. Y esas diferencias son las que crean el valor. Uno de los factores más importantes es el estado de conservación. Una moneda que ha estado en circulación durante años sufre desgaste natural. Se pierde el brillo original, los bordes se suavizan, los detalles del rostro de Lincoln se vuelven menos definidos. Sin embargo, una pieza que ha sido guardada, protegida del tiempo, puede conservar una nitidez sorprendente. Y aquí viene algo que pocos conocen. No es solo, se ve bien o se ve mal. Los expertos utilizan escalas de clasificación extremadamente precisas. Una diferencia mínima en la superficie puede significar cientos o incluso miles de veces en valor. Pero hay algo aún más interesante en esta moneda de 1975. Existen variaciones de acuñación que no son visibles para el público general. Pequeños errores en el proceso de fabricación pueden generar duplicaciones leves en letras, desplazamientos en el diseño o variaciones en el relieve. Estos errores no son accidentes sin importancia. En el mundo del coleccionismo, son oro puro. Imagina por un momento a un trabajador en la casa de moneda, cientos de miles de monedas pasando por máquinas a alta velocidad. El sistema no es perfecto. Una pequeña vibración, una herramienta ligeramente desalineada, y de repente nace una pieza diferente. Una pieza que escapa al control de calidad. Y esa pieza termina en circulación. Décadas después, alguien como tú podría encontrarla en un bolsillo viejo, en una caja olvidada o incluso en el cambio de una compra cualquiera. Lo más impactante es que muchas de estas monedas siguen circulando hoy en día. No están en museos. No están en colecciones privadas. Están mezcladas con monedas comunes, esperando ser descubiertas. Otro punto clave es la pátina del tiempo. El cobre reacciona con el ambiente. Con los años, puede adquirir tonos más oscuros, rojizos o incluso verdosos. Pero en algunos casos raros, el envejecimiento es uniforme y atractivo, lo que aumenta su valor visual para los coleccionistas. No es solo antigüedad, es estética histórica. Ahora quiero que pienses en algo muy concreto. Si tienes una moneda de 1975 en tus manos, ¿la has observado realmente? ¿La has girado bajo la luz? ¿Has mirado si las letras tienen un relieve distinto? ¿Si el borde tiene una uniformidad perfecta? Porque ahí es donde se esconden las respuestas. Los coleccionistas profesionales no miran una moneda en 2 segundos. La analizan como si fuera una huella digital. Cada detalle cuenta.
cada línea tiene importancia. Y lo que para una persona común es solo una moneda vieja, ellos puede ser una pieza con historia y potencial económico. También existe el factor de demanda. No todas las monedas raras son valiosas automáticamente. Necesitan ser buscadas, deseadas. Y el Lincoln Memorial de 1975 tiene algo especial, forma parte de una serie histórica muy reconocida, lo que mantiene el interés constante de compradores y coleccionistas en todo el mundo. Pero aún no hemos llegado a lo más importante. Porque hasta ahora solo hemos hablado de factores generales. Lo que realmente cambia el juego son ciertos ejemplares específicos que presentan características extremadamente raras, casi únicas, que pueden elevar su valor a niveles que la mayoría de la gente no creería. Y es precisamente ahí donde esta historia empieza a tomar un giro mucho más profundo. Porque no estamos hablando solo de coleccionar monedas. Estamos hablando de descubrir una posibilidad escondida en lo cotidiano. En la siguiente vamos a entrar en esos detalles críticos que separan una moneda sin valor de una pieza que podría cambiar completamente la percepción de lo que tienes en tus manos, y ahora entramos en la parte donde la historia realmente empieza a ponerse seria, porque hasta este punto muchos creen que ya entendieron el concepto, pero en realidad todavía están viendo solo la superficie. Lo que separa a un observador común de un verdadero buscador de tesoros no es la suerte, es la atención al detalle. En el centavo Lincoln Memorial de 1975, hay elementos que casi nadie revisa correctamente. Y no porque sean invisibles, sino porque la mayoría nunca aprende a mirarlos con intención. Por ejemplo, la forma en que la luz refleja sobre la superficie de la moneda puede revelar si ha sido limpiada artificialmente. Esto es importante porque una moneda limpiada pierde gran parte de su valor en el mundo del coleccionismo, incluso si parece más brillante. Otro detalle crítico es el borde. Muchas personas piensan que el borde de una moneda es irrelevante, pero en realidad puede contar una historia completa. Un borde ligeramente irregular puede indicar un error de fabricación, mientras que un borde perfectamente uniforme puede confirmar una producción estándar. Y en este caso, lo no estándar es lo que despierta interés. También está el tema del centrado del diseño. Si observas con cuidado la cara de Abraham Lincoln en el anverso, puedes notar si está perfectamente alineada dentro del disco metálico. Una mínima desviación puede ser señal de un error de acuñación. Estos errores no son frecuentes, pero cuando aparecen, se convierten en piezas altamente buscadas. Ahora, imagina esto, una moneda que a simple vista parece completamente normal, pero que bajo análisis revela una pequeña variación en el grabado del monumento en el reverso. Esa variación puede ser suficiente para que coleccionistas especializados empiecen a competir por ella. Y aquí es donde el mercado se vuelve interesante. Porque el valor de una moneda rara no lo define una sola persona. Lo define la demanda, la competencia entre coleccionistas y la historia que esa pieza representa dentro del conjunto de monedas existentes. En 1975, el sistema de producción ya era avanzado, pero no perfecto. Y esa imperfección es exactamente lo que hoy genera oportunidades. Las monedas que lograron escapar con pequeños defectos de acuñación no fueron destruidas en todos los casos. Muchas entraron en circulación sin ser detectadas. Eso significa algo muy importante, todavía pueden estar ahí fuera. Quizás en una lata vieja. Quizás en una colección olvidada. Quizás en el bolsillo de una chaqueta que no has usado en años. Y eso es lo que hace que este tema sea tan poderoso. No es teoría distante. Es algo que puede estar literalmente frente a ti en este momento.
Pero hay otro elemento que casi nadie considera: la historia emocional de la moneda. Cada pieza ha pasado por innumerables transacciones. Ha estado en manos de personas de diferentes épocas, contextos y situaciones. Ha sobrevivido al tiempo, al desgaste, a la pérdida y al olvido. Y aún así, sigue aquí. Ahora, piensa en esto desde otra perspectiva. Si una moneda ha logrado sobrevivir casi medio siglo en circulación, resistiendo todo tipo de condiciones, ¿qué dice eso sobre su potencial de valor oculto? En el mundo del coleccionismo, la supervivencia también es un indicador de rareza indirecta. Además, hay ejemplares del Lincoln Memorial de 1975 que presentan combinaciones únicas de brillo, desgaste mínimo y características de acuñación que los hacen destacar frente al resto. Estas combinaciones no son comunes. Y cuando aparecen, los expertos no las ignoran. Lo más interesante es que muchas personas poseen estas monedas sin tener idea de lo que tienen en sus manos. No porque el valor esté oculto de forma mágica, sino porque no saben qué buscar exactamente. Y aquí es donde empieza la diferencia real entre ignorar y descubrir. Porque una moneda común puede seguir siendo común toda su vida, hasta que alguien con conocimiento la observa correctamente. Y lo que viene a continuación es el punto donde todo se une. Donde los detalles, la historia, los errores de fabricación y la demanda del mercado se combinan para revelar algo mucho más impactante de lo que la mayoría espera. Ahora llegamos al punto donde todo lo que has escuchado empieza a tomar forma real, porque hasta ahora hemos hablado de detalles, de historia, de observación y de posibilidades, pero el verdadero impacto está en lo que estas monedas pueden llegar a representar cuando aparecen en condiciones excepcionales. El Lincoln Memorial Cent 1975, en su versión común, sigue siendo una moneda de circulación normal. Pero el mercado numismático no se mueve por lo común. Se mueve por lo extraordinario. Y lo extraordinario aparece cuando se combinan tres factores: rareza, estado de conservación y demanda activa entre coleccionistas. En algunos casos muy específicos, ejemplares de esta moneda han sido valuados en cifras extremadamente altas debido a características únicas. Hablamos de piezas con errores de acuñación confirmados, estados casi perfectos de conservación y una apariencia que las coloca muy por encima del promedio conocido. Lo importante aquí es entender la lógica detrás del valor. No es magia. No es exageración. Es competencia. Cuando dos o más coleccionistas desean la misma pieza rara, el precio deja de ser teórico y se convierte en una puja real. Y en ese momento, el valor puede escalar de forma inesperada. Imagina una moneda que ha pasado desapercibida durante décadas, guardada en silencio dentro de una colección privada o incluso en un frasco olvidado. Una pieza que, al ser evaluada por expertos, revela características únicas que no son fáciles de encontrar en otros ejemplares de la misma serie. En ese momento, la percepción cambia por completo. Lo que antes era un simple centavo se convierte en un objeto de interés histórico, cultural y económico. El Lincoln Memorial de 1975 tiene algo particular. Forma parte de una transición en la historia de la moneda estadounidense donde la producción era masiva, pero el control de detalle aún permitía variaciones inesperadas. Y esas variaciones, con el paso del tiempo, se han convertido en oportunidades para quienes saben identificarlas. Ahora, es importante ser claro. No todas las monedas de 1975 tienen valor elevado. De hecho, la mayoría no lo tiene. Pero lo que hace este tema fascinante es que la diferencia entre una moneda común y una valiosa puede ser extremadamente pequeña a simple vista, pero enorme en términos de valor.
Un detalle en el relieve. Una ligera desviación en el diseño. Un acabado inusual en la superficie. Incluso el estado original del cobre puede influir. Todo esto se combina para determinar si una pieza se mantiene en su valor nominal o si entra en el radar de coleccionistas avanzados. Y aquí es donde muchas personas se detienen sin saberlo. Porque no buscan. No observan. No revisan lo que ya tienen en casa. Y en ese descuido es donde se pierden las oportunidades más interesantes. El verdadero mensaje detrás de esta historia no es solo sobre dinero. Es sobre percepción. Sobre aprender a ver lo que otros no ven. Sobre entender que los objetos cotidianos pueden tener una historia más profunda de lo que imaginamos. Ahora, llegando al punto final, es importante mencionar que existen registros de ejemplares de este tipo que han alcanzado valores extremadamente altos en el mercado especializado, dependiendo de su condición y rareza específica. En casos excepcionales y bajo circunstancias muy particulares, algunas piezas han sido valoradas de manera impresionante en el mundo del coleccionismo. Y aquí es donde cerramos esta historia con el dato más impactante. El valor potencial de ciertas monedas Lincoln Memorial de 1975 en condiciones excepcionales y con características raras puede llegar a cifras extraordinarias, y en algunos casos reportados en mercados especializados, alcanzar hasta 34 millones de baht. Una cifra que cambia por completo la forma en que se mira un simple centavo, y después de escuchar ese número, es normal que algo cambie en la forma en que miras cualquier moneda pequeña que tengas cerca. Porque una vez que una idea así entra en la mente, ya no se puede ver el cambio de la misma manera. Pero ahora viene la parte más importante de todo esto, la parte que casi nadie te dice con claridad. El valor extremo de algunas piezas no aparece por arte de magia, ni por casualidad, ni porque alguien lo decida sin fundamento. Aparece cuando una combinación muy específica de condiciones se junta en una sola moneda. Y esa combinación es extremadamente rara. Primero, tiene que ser auténtica y verificable dentro del año correcto, en este caso 1975. Segundo, debe presentar características que la separen del flujo normal de producción. Y tercero, tiene que existir alguien dispuesto a pagar por esa rareza en un momento determinado del mercado. Eso significa que el valor no es fijo. Es dinámico. Es vivo. Cambia con el tiempo, con la demanda y con el interés de los coleccionistas serios. Ahora, piensa en esto con calma. En el mundo entero existen millones de monedas de 1 centavo de ese mismo año. Pero solo unas pocas, en proporciones extremadamente pequeñas, llegan a ser consideradas piezas excepcionales. Y dentro de ese grupo aún más reducido, solo algunas logran alcanzar cifras extraordinarias en mercados privados o subastas muy competitivas. Lo interesante es que muchas de estas transacciones nunca se hacen públicas de forma masiva. No aparecen en el día a día. No están en tiendas comunes. Ocurren entre coleccionistas especializados, casas de subastas privadas y evaluadores expertos que entienden exactamente qué están viendo. Y aquí es donde la historia vuelve a conectarse contigo. Porque la mayoría de las personas nunca revisa sus monedas con este nivel de atención. Se quedan en la superficie. Ven cobre, ven desgaste, ven algo común. Pero no analizan el detalle fino, no buscan irregularidades, no comparan variaciones. Y esa diferencia entre mirar y observar es exactamente lo que separa el desconocimiento de la oportunidad. Ahora imagina por un momento que encuentras una moneda de 1975 y decides no ignorarla. La revisas con cuidado. La observas bajo buena luz. Comparas detalles.
Notas algo ligeramente distinto. Algo que no encaja del todo con una pieza estándar. En ese momento no tienes una respuesta definitiva, pero tienes una pista. Y en el mundo del coleccionismo, las pistas son el inicio de todo. Porque una sola pista puede llevarte a una evaluación profesional. Una evaluación puede revelar una rareza. Y una rareza puede despertar interés real en el mercado. Y aunque la mayoría de monedas nunca llegan a valores extremos, lo que hace que este tema sea tan poderoso es la posibilidad. La posibilidad de que algo tan pequeño, tan cotidiano, tan ignorado, pueda tener una historia completamente diferente a la que imaginas. Por eso este tipo de monedas generan tanta atención. No porque todas sean valiosas, sino porque algunas pocas lo son de una manera que desafía la percepción común. Y ahora llegamos al cierre de esta historia. Cuando hablamos de ejemplares extremadamente raros, con características únicas, demanda activa y condiciones casi perfectas, el mercado puede llegar a cifras sorprendentes en contextos muy específicos de coleccionismo internacional. En esos casos excepcionales, y dentro de escenarios altamente competitivos, se han mencionado valores que alcanzan hasta 34 millones de baht. Una cifra que no representa lo común, sino lo extraordinario. No representa la regla, sino la excepción más extrema dentro de un mundo donde cada detalle puede cambiarlo todo. Y si algo deja claro esta historia, es lo siguiente. La próxima vez que veas una moneda de 1 centavo, no la descartes demasiado rápido. Porque a veces, lo que parece pequeño, puede tener un valor que solo se revela cuando alguien decide mirar un poco más profundo.